Como que las venas de la nariz me duelen. Y a mí me duele un poco la cabeza. Vamos a ver cómo es el baño en la mitad del mundo. Se le rompieron los huevos Mira. a Mateo. ¿Sabes por qué se me rompen los huevos a mí, no? Mirá. Mira, se fritó un huevo. Ya viste en Estonia parando un huevo. Te amo. Te amo. ¡Bobo! Señora, ¿la mitad del mundo de ahora? Sí. ¿Es la próxima parada? Sí. Gracias, señor. Hasta luego. ¿Cómo le va, gente? Espero que estén todos muy bien. Acabamos de llevar acá la mitad del mundo. Cuando yo era chiquito me acuerdo que en un noticiero de Argentina pasaron que una persona vino acá y puso un huevo en el medio del mundo y quedó parado. Y eso quedó en mi memoria por toda mi vida. Y le digo, Lisana, te voy a llevar a conocer la mitad del mundo. Bueno, yo tampoco la conozco en realidad. Fíjense, ahí estamos cerquita. Y tenemos que ir y poner el huevito ahí en la mitad a ver si realmente queda parado. Vamos. Porque la verdad mi mayor motivación, gente, aparte de conocer esto, era poner el huevo y ver a ver qué es lo que pasa. Che, ¿cómo llama la atención acá que salimos de la capital de Quito? O sea, estamos todavía en Quito, pero viajamos más o menos, no sé, 1 hora y media de autobús. ¿Y cómo ya cambia el paisaje? Yo estoy viendo nieve. ¿A dónde? Ahí. Pero fíjate las montañas, que ya es un clima más árido. No desierto, pero ya hay menos verde. Parece más alto acá. Sí, es verdad. A ver si te saltas, vas a la luna. Ah, Salto y vuelo más tiempo en el aire. Probá, Lisana. Con los brazos para arriba. Flotás más, en serio. no. Te juro. Se nota que es un poco la altitud porque si caminas rápido te cansa. Y a mí me duele un poco la cabeza. Hoy cuando me levanté, como que las venas de la nariz me duelen. Como cuando subimos la montaña de Colores, que eran 5000 metros. No se siente tan fuerte así la altitud, pero se siente. Bueno, señor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Está bien? Dos adultos, por favor. Claro, $10, por favor, ¿ya? ¿Solo con dinero o con tarjeta también se puede pagar? Cualquiera de las dos formas, no hay ningún problema. ¿Puedo pagarle con tarjeta? Prefiero, porque cuando saco dinero el cajero me cobra un montón. Claro, me imagino. ¿Cuánto será para ustedes el valor? Como $4 cada vez que saco dinero. Yo no lo traje el huevo. ¿Había que traerlo o no? No, adentro hay una tienda que lo puede adquirir, no hay ningún problema de eso. Ah, listo. Yo iba a comprar una docena de huevos, pero no hacía falta. Chao. Gracias, chao. Tenemos la entrada. Faltan los huevos nomás. Dice que el huevo queda parado. A ver si se me para el huevo ahí. Vamos a ver. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Dos adultos. Muchas gracias. Gracias. Buen día, hasta luego. Qué lindo parque. Quería ver la bandera de Ecuador. Tiene un cóndor en el medio. Es un cóndor eso. Me parecía que tenía un pájaro, ¿viste? Vamos ahí a las Vamos. letras. La foto típica. Claro. Lisana le encanta sacarse las fotos cliché. Che, Lisana, mirá lo que hay acá. Me dieron un papelito de almuerzo, $5 si queremos comer. A mí me gusta comer más en esas casitas que están metidas por el medio del barrio. Mirá, El Cairo, Santiago de Chile, Ámsterdam, Madrid y Toronto. Lo más cerca de mi casa es Ámsterdam y es lejos, ¿Cuántos kilómetros? 9.500 kilómetros. Bastante, che. Bueno, vamos a explorar. Acá hay una entrada. Viviendas ancestrales. ¿Querés al baño? Te seguimos, Lisana. Vamos a ver cómo es el baño en la mitad del mundo. Dicen que el agua no gira, cae recta. El agua fue así. No, fue recta. Hola, señorita, buen día. Buenos días, bienvenidos. Su recorrido va a empezar por su parte derecha, con Sí. su primera vivienda de la Amazonía. De ahí tenemos en el centro 2 de la sierra y en la parte de atrás una de la costa. ¿Pero son originales o fueron hechas para esto, para No. la exposición? No son originales, son hechas para las Para la exposiciones nomás. Vale. Muy amable, ¿eh? Ya. Gracias. Buen día, hasta luego. Igualmente, un buen día. Gracias. Que les vaya bien. Wow. Esto es lo que yo, Lisana, me gustaría ir a conocer en la Amazonía. Sería bueno. Pero la de ver con las tribus y todo. Se nota que es hecho de piedra y barro. Y techo de paja, ¿viste? Ay, qué susto. Ah, Qué cagazo que me di. uf. Pensé que era el sentado ahí. Sí, yo también. Mirá, Lisana, la cama. Ah, es Pero resistente. ¿Es resistente? ¿es pequeño me parece? Es una cama utilizada exclusivamente para el descanso del dueño de la casa. Qué linda ropa. Wow.
envase para llevar líquidos. Parece un zapallo, ¿no? Mate. ¿Mate? Sí. ¿Pero tan grande? Es mate. Parece pelo de verdad, ¿eh? Vamos a la otra casa. Hay una iglesia ahí. Wow, mira. Wow, qué bueno. Todos los tipos de maíz, Lisana. ¿Y eso la piel de qué? ¿Un zorro? Un oso. Pelos de chamingo. Chamingos. ¿Qué será un Un chamingo? animal bien grande. Mirá lo que es el techo, Lisana. Esto... ¡Ah! ¡Cuis! Ah, un criadero de cuy. ¡Ay, qué hermoso! Che, dice, por favor no alimentar el cuy. Se ve Antes... que ya hubo. Ay, qué pena que no están. Se lo comieron todos. Eso parece casa de la costa, ¿eh? Más onda así, mar. Wow. Qué lindo. Ay, qué susto. Esos muñecos eran un cagazo. Ya me cagué 2 veces con los muñecos. Y una hamaca. ¿Se dice hamaca? Sí. Yo pensé que solo maca, Hamaca con H. pero vos lo pronuncias maca. Y yo aprendo de vos. Estoy ansioso para parar ese huevo. Esperé más de 20 años de mi vida para hacer esto. Qué hermoso que está este lugar. Sí, son como casitas. Hay un pescado. Puedes tirar una moneda para pedir un deseo. Pero los pescados lo van a comer. Ahí están las llamas y cuis suaves. Yo te juro, quiero llevarlo. No tengo dónde ponerlo. Tendría que tirar algo para llevar esto, pero es un sueño mío. ¿Sabés lo que...? Tal vez hay mini versión, porque todo lo que es mini podemos llevar. ¿Querés ver si hay alguna mini? Hay un mini cuy. Llavero 6 por $5. ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Sí, buen día. Aquí también tengo todas estas así. Son de la misma promoción 6x5. Hola, Luz. Estamos. ¿Se fue la luz? Sí. En tu rato ya vuelve. Sí. ¿La llamita cuánto cuesta? Estas de acá, $5. ¿5? Sí, de aquí para arriba $1. Mira, mira qué hermosura. Ay, qué hermoso. Parece un cuy de verdad, ¿eh? Sí. Si lo pones así en el pasto, Sí. le van a dar de comer, ¿eh? Sí. ¿No es cierto? Ahí volvió la luz. Ya volvió. Llegamos nosotros y trajimos la luz. Ah. ¿Cuál te gusta, mi amor? Todos, pero no tengo dónde ponerlo. Llévate uno más chiquito y ya está. Si hace rato que querés comprarte ese cosito. Oh, qué belleza. ¿Es lana de verdad? Sí, es de alpaca. Wow. Me gustó esto. Pero Bueno. si lo pongo en la mochila. Te lo llevas Verás. así en la mano. No, esto se te va a aplastar. O sea, te pones así, se te va a aplastar. Entonces, cuando tú llegues a tu casa, le peinas así y le pones en el sol y hay otra vez ahí. ¿Ese cuánto está, señorita? Es en 7. 7. Entonces llevamos. Bueno, y ese va a ser el recuerdo de Ecuador. Sí, vamos a llevarlo a vuelta al mundo porque. Vamos. Va a ser nuestro amigo, Lisana. Y el Le día. vamos a poner un nombre. Bueno, y el día que llegamos a casa, ojalá que esté vivo. Sí. ¿Qué nombre le ponemos? A ver, un nombre bien típico de Ecuador. Aquí es la mitad del mundo y el símbolo es el sol. Y en quichua le dicen Inti, al sol. Enti. Inti, Inti. Inti. De ahora en adelante se llamará Inti. Bienvenida al team, Inti. Suscríbanse al canal. Lo vamos a llevar a parar el huevo. Llevámoslo. Me gustó que tiene la banderita. Sí. Che, ¿cuántas tiendas que hay acá adentro, Yo pensé que era nomás la mitad del mundo allá y listo, pero hay de todo acá adentro para hacer. Está muy bonito, la verdad. ¿Y si compramos esa, Lisana? Ja. Wow. Parece real, ¿no? Tiendas por todos lados hay. Mirá, una... ¿Cómo es que Gigante. le dicen eso? Vamos a verlo. No, pero la alpaca Ah, gigante. vos hablas de la alpaca y yo hablo de la camioneta, Sí. esa la... ¿Cómo es eso para ir a bailar que le dicen? Chiva. La chiva. ¿Pudiste? Sí, Ah, me ha costado. Pero... felicidades. Gracias. Me ha costado más de 30 segundos. ¿Sí? Está bien. No es fácil. Ya sabes. ¡Oh! ¡Qué rápido este chico! Enhorabuena. Yo voy un día a tener una alpaca. Sin duda, mi amor. Vamos a tener una. Esta es una chiva. Que es para las fiestas. Que pone música. Por favor, no subir. Está buena, ¿eh? Un dato curioso que leí en internet. Que este es el monumento de mitad del mundo. Pero después
encontraron que el punto 000 es como 200 metros de acá. Solo un dato curioso. Qué emoción estar en este lugar, por Dios. Se puede subir. Hola. Si tienes su pasaporte aquí, también se les puede enseñar con la estampa de la mitad del mundo como un recuerdo. Oh, yo quiero. Sí, yo también. Eso sí que no me lo esperaba. Mira, te lo pongo al lado del sello de Ecuador. ¿Eh? Dale. Wow. Ese sí que es especial, ¿eh? Sí. Está Si en- vas a Galápagos o a Cotopaxi, también te lo pueden enseñar. Y así coleccionan. Sí. ¿Y a dónde puedo parar el huevo? Sales de aquí, sigues la línea amarilla Sí. y hay unas mesas de piedra. Allí está. Y te dan el huevo. Hay que comprar el huevo, ¿no? Ahí suele estar. Si no está, pues sí hay que comprar. Ok. Muchas gracias. Bien, adelante. Ese sí que no me lo esperaba. La migración va a pensar, ¿este qué país? ¿Qué país es la mitad del mundo? Qué bueno. Hay mucho por hacer acá, ¿no? Hay muchísimo. Yo pensé que nomás era un monumento Sí. y poner el huevo. Un mini casa. Ah, más muñecos. Qué susto. Oh. Es que los muñecos son muy realistas. ¿Sabés lo que siento sobre los puntos turísticos acá de Ecuador? Que son demasiado buenos y demasiado baratos. O sea, por $5 por persona tenés todo esto para hacer. ¿No te parece? Sí, muy bueno. Tengo la sensación como que podrían hasta valer más de tan buenos que son. Oh, Mateo, ¿qué me dices? Nada. Me encantan esos trajes así con esas, no sé qué son, esas pieles. Mira los ponchos, Lisana. Es una laguna dentro de un volcán. Pero está en el mar. Sí, qué belleza, ¿no? Acá estamos llegando, Lisana. A la mitad del mundo, por primera vez en tu vida, Lisana. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Allá habrá aguas termales? ¿No? ¿Qué es ahí, señor? Reservorio, agua para riego debe ser. Ah, para riego. Está verde. Está verde, ¿no? Para tirarse ahí creo que no da. ¿No es cierto? Yo pensé que era un agua termal. No, aquí no hay agua termal. En el sector no. ¿Estás sacando un selfie? Inchi quería una selfie. Mirá, Inti le gusta bailar. Ah. Mirá, se volvió loca, Inti. Se volvió loca. El atractivo turístico más visitado del Ecuador. ¿Qué habrá ahí arriba? ¿Qué hay? ¿Será que se puede ir ahí o es para el guardia? ¿Sabes jugar a eso? ¿Al tejo? ¡Wow! Buenos días. ¿Cómo le va? Lo primero que aquí nosotros tenemos son el efecto Coriolis. ¿Han escuchado tal vez lo que ustedes dicen que en cierta parte el retrete gira de manera horaria y en otra parte gira de manera antihoraria tal vez? No. ¿Ya? En Nunca había algunos escuchado. países dicen que en el norte gira de manera horaria y en el sur gira de manera antihoraria. Pero esto es un mito que nosotros desmentimos aquí. Supuestamente hay un experimento en el cual ustedes, si van al hemisferio sur, el inodoro gira de manera horaria y si van al norte de manera antihoraria. Pero esto es un mito y solo depende de la manera en la que usted lance el agua. Por ejemplo, para que gire de manera horaria tiene que lanzarlo en la parte izquierda, tendría que girar, pues está trabado. Y para que gire de manera antihoraria tiene que lanzarlo por la parte derecha. Sí existe este efecto, el efecto Coriolis, pero solo en grandes cantidades de agua o de aire. Por ejemplo, en el agua las diferentes corrientes que hay en el sur y las diferentes corrientes que hay en el norte. Al momento de unirlas es lo que forman los tornados en los mares. Sí. O en su caso los tornados en el aire, igual que las corrientes del sur con las del norte se chocan y ahí es cuando hacen Y empiezan a los girar. Los tornados y todo eso. Bobina de Tesla. De o Tesla. Electricidad inalámbrica. Sí, bobina de Tesla, creada por Nicolás Tesla. ¿Me ayudas con tu dedo aquí, por favor? ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Ya? Usted les ve estas cositas que están por la parte de aquí, que son como unos rayitos, unas corrientitas, algo así. Más o menos esto funciona como funciona el router, solo que este en vez de ser internet es energía. ¿Ya? ¿Tócale? No le pasa nada. ¿Puedo? tócale. A ver, Lisana, yo Y quiero tócale prender. aquí. O sea, tócale ahí y con la otra mano le tocas aquí. ¿Ya? Entonces ahí es lo que se prende. Por ella se conduce la electricidad, le da electricidad al foco y necesitamos de ley la carga muerta, que sería yo, porque yo no tengo electricidad. Entonces una carga muerta más una electricidad, así es como la pila. Si vos no la tocas, ¿qué pasa? Si la soltarías.
No No funciona. funciona. Es como una pila. Una pila necesita positivo y negativo. De la parte metálica. Exacto. Esto es una señal que ya nos podemos casar, Lisana. Si se hizo la luz, ¿no? Se le rompieron los huevos Mira. a Mateo. ¿Sabes por qué se me rompen los huevos a mí, no? Ah, Por la gravedad. Por la gravedad. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Am? Es por la gravedad. paciencia. Porque acá la gravedad se rompe el huevo. No me aguanta más. Compré 2 huevos y uno, mira, ya se rompió. Me queda un huevo nomás. A ver, Lisana, si me parás el huevito. Vamos. Lisanita, Lisanita, Lisanita. Mirala, mirala. Mira, se fritó un huevo. Ya viste una Estonia parando un huevo. Mirala, 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 mirala. Che, imposible. Nada es imposible. Che, ¿será así? No, sí. Ay, ay, ay. 1 hora después. Y sí, what? Me parece que está horizontal. Creo que eso, Lisana, son solo disculpas porque no puedes parar un huevo. De abajo agárralo. Agarrá el huevito de abajo. Porque es la técnica. Y no se puede. ¿Puedo intentarlo? Sí, porque A ver. yo no puedo. Mirá, mirá, Lisana, re concentrada, mirá. Buah. Ajá. A ver si puedo. ¡Wow! ¡No puedo creer! ¡Lo conseguí! ¡Ay, gracias Dios! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Oh, buah! Para. ¡Che! ¡Lo conseguí! Dejé vos parado en un clavo. ¡Ay, el viento me lo va a tumbar! Lo dejo. Increíble. Esto es un momento, gente. Oh, está moviendo. ¿Saben? Solo tengo una cosa a decir. Suscríbanse al canal. El huevo quedó parado. ¿Qué tiene que ver, viste? Perdón, gente. Yo medito el trabajo de dejar el huevito parado. Suscríbanse. Gracias, los quiero. Che, Lisana, ¿esto es? ¿Qué sentís? Decime, ¿qué sentís? O sea, ¿Qué sentís yo como tu novio que dejé un huevo parado? O sea, sos increíble, mi amor. El mejor novio del mundo. estoy en la mitad del mundo realizando un sueño de mi vida. Desde chiquito que yo lo vi, que era dejar el huevo parado en la mitad del mundo. Lo vi cuando tenía 10 años en el noticiero y hoy con 34 y medio realicé el sueño de mi vida de dejar el huevo parado acá, en la mitad del mundo con la mujer que amo filmándome. ¿Puedo probar otra vez? Sí, pero te voy a dar la técnica. El huevito se va a ir como cayendo para un lado, para la derecha, para la izquierda, ¿correcto? Si el huevo se te cae para acá, ¿qué tenés que hacer? Exacto. Entonces lo corres de a poquito, milimétricamente para el otro lado, hasta que en un momento el huevo va a caer precisamente parado. Eso lo aprendí con los Boy Scouts. Nunca fui a los Boy Scouts. Exactamente. Vos tenés que ir tocando el huevo de a poco. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís, Lisana? Ay, Dios. Vos vas tocando el huevo de a poquito con tus deditos y lo vas tocando, casi que le haces una caricia. Y lo vas corriendo de a poquito, hasta que el huevo quede bien parado. ¡Wow! ¡Lo lograste! Bien, Lisana. Sácame una. ¡Ay! ¿Se rompió? No, pero el viento. Oh, viento maldito. No, tengo que hacerlo Otra vez. Eso significa que Estonia no va a ganar el mundial. Y no. No puedo. No puedes más. Con los deditos, masajealo. Con tus deditos, despacito y masajeándolo. Así es que era paradito. ¿De qué te ríes, Lisana? Ay, eso es terrible. ¡Wow! Bien. Pará, mi amor, poné la mano. Protégelo. Ahí está. Lisana, lo conseguiste 2 veces. Mira lo que hizo Inti. Ay, Oh, pobre Inti. Inti también quería parar el huevo, pobrecita. Oh, ay, no. ¿Se rompió? Un poquito. Es un experimento que voy a agarrar, cerrar los ojos y caminar por la línea ecuatorial, sin mirar, para ver cuál es la sensación. Ay, no hagas, No te... Ah, ¿Qué? pero ¿por qué estás flotando? No veo nada. ¿Estoy bien? No, ¿No? pero yo no creo que es así. ¿Cómo es? O sea, obviamente si cierras tus ojos no sabes dónde vas. ¿Y entonces? No sé.
that you wanna feel like you're flying. I didn't feel that either. No? No. I think it's just for fun. Para Para mí pasar, lo hicieron para que la gente se ría. Cuando alguien lo hace, ¿viste? Sí. Se cagan de risa. para pasar vergüenza. Ah. Y no funcionó. No. Bueno, mi gente, salimos ahora de la mitad del mundo, ahí del monumento, todo, de parar el huevo. Nos vamos a comer algo ahora, pero me sigue impactando. Bueno, estamos acá en el pueblito, acá que es donde queda el monumento, y me sigue impactando lo que es. Miren lo que es, gente, estas montañas que rodean este lugar. Qué cosa preciosa. Una cosa que me había olvidado de decir es que cuando entramos acá, llegamos a Ecuador de avión y se ve de arriba todo el Quito, ¿no? Parecía la película El Señor de los Anillos, lleno de montaña y verde así. Es una cosa preciosa el escenario que tiene. Che, Lisana, vas a cortar todo el video. What? Estamos buscando un cafecito con algo dulce, porque ¿quién es amante de dulce? Yo. Mira qué lindo lugar. Qué rico olor que hay acá. ¿Tienen café? Mateo venía a ver esto. Qué rico. Ay, ¿qué te parece? Esto, amor, es muy rico también. ¿Sí? ¿Quieres esto y esto? Bueno, dale. Ah, son duras estas. Ah, entonces... No son como las de chocolate. ¿Puedo pedirme una bebida fría? Entonces prefiero una bebida fría. ¿Vos, Lisana, querés café? Te haces un café ella, ¿sí? Ella quiere el café. Bueno. Así es. Bueno, Perdona, soy un poco indeciso. Y que fui a la mitad del mundo y la gravedad me afectó un poco el cerebro. Ñam, 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 ñam.